Buenas tardes, señora vicegobernadora, buenas tardes, señores legisladores, buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por la oportunidad de poder participar en estos temas que son tan importantes para la comunidad mendocina. Cuando hablamos de la reforma de la Constitución, creo que lo primero que tenemos que ver es desde dónde partimos, dónde estamos parados. Permanentemente lo escuchamos todos los mendocinos, que somos una sociedad que nos cuestan los cambios, que somos un poco reacios a producir cambios. Sin embargo, creo que en materia constitucional, Mendoza siempre ha sido pionera. Tenemos que recordar que la Constitución Provincial de 1854, la Constitución mendocina, fue la primera que se sancionó en el país en cumplimiento de lo que disponía el artículo 5 de la Constitución de 1853. La primera provincia que sancionó su Constitución fue Mendoza. La Constitución actual de 1916, de la cual estamos cumpliendo un siglo, fue pionera a nivel mundial en la incorporación de los derechos sociales. Pero no solo derechos sociales, sino derechos políticos de avanzada. Tenemos que recordar que en esa Constitución recién se estaba aplicando en la República Argentina la participación de las minorías a través de un proceso electoral que surge de la Ley Sáenz Peña de 1912. Una participación de la minoría que hoy nos resulta curioso, porque solo una tercera parte de las listas podían ser cubiertos por la minoría. Sin embargo, la Constitución de Mendoza, como bien lo dijo el doctor Liber Martín hace un momento, estableció un mecanismo de democracia semidirecta en el caso de los regantes referido al derecho de agua y estableció derechos electorales para los extranjeros, cuando aún hoy en la Constitución Nacional no están reconocidos. Ustedes saben que los extranjeros que viven en nuestra provincia, que tienen 2 años de erradicación, que son vecinos, el concepto de vecindad, que pagan sus impuestos, tienen derechos electorales. Todas las elecciones se arma el padrón de extranjeros. Fue de gran avanzada esa Constitución mendocina y fue una muy buena Constitución. Y ahí nos surgen 3 interrogantes: la necesidad, la oportunidad y la forma. La necesidad, creo que hay consenso entre las distintas fuerzas políticas y los distintos sectores de la sociedad mendocina en que es necesario modificar esta Constitución. Ustedes piensen que una Constitución de otra provincia, una provincia donde todavía existían las carretas, y aunque parezca mentira, ni siquiera se soñaba con el WhatsApp o con el Twitter. Es otra realidad social, donde incluso no tenía la forma que hoy tiene la provincia, porque muchos de los municipios todavía no estaban creados. La gran mayoría de los municipios en 1916 no estaban creados, es decir, no tenía esta conformación territorial que tiene la provincia en la actualidad. Es necesario ajustar la Constitución, hay muchos aspectos, ustedes ven en las distintas intervenciones que se vienen realizando tanto en el foro como en este seminario, donde se van marcando distintas situaciones de nuestra buena Constitución provincial que podrían ser mejoradas, tanto respecto al funcionamiento de los poderes del Estado como a otros temas que son fundamentales para nuestro desarrollo como comunidad social y política. Tema de agua, tema de los mecanismos de democracia semidirecta, hay innumerables los organismos de control, hay innumerables situaciones que se pueden mejorar. ¿Es necesario modificar la Constitución? Es necesario. El tema de la oportunidad siempre es lo que se discute. Yo he tenido la suerte de participar en estos procesos desde que comenzó con el gobierno del gobernador Javer, la primera vez que se planteó la reforma, es más, junto con Alberto Monbrún, Alejandro Saralegui, Dardo Pérez Walde, muchos fuimos elegidos, porque se hizo una elección y fuimos elegidos convencionales de esa frustrada primer intento de reforma de la Constitución. Y siempre el valladar de difícil solución es el tema del momento, de la oportunidad. Siempre existe temor. Yo creo que eso es propio, ya lo vamos a analizar, de una crisis
que es una crisis no propio de Mendoza, ni siquiera en nuestro país, sino que es una crisis mundial. Una crisis que tiene contenidos políticos, que tiene contenidos sociales, que tiene contenidos económicos y que hace a una suerte de divorcio de la comunidad con sus representantes. Esa falta de confianza que ha sido visto por politólogos en todo el mundo, no solo en nuestro país, es una de las características de la sociedad actual. Rápidamente vamos a pasar tipo titulares algunos de esos elementos. Pero siempre ese ha sido el tema, que yo creo que viene de la mano del otro aspecto, de la forma. Y acá es donde yo felicito a las autoridades que están haciendo punta en este proceso de debate, de discusión. Fíjense, la cantidad de gente que viene siempre despierta mucho interés este tema de la reforma de la Constitución. Ojo, interés, pero también desconfianza. La gente quiere saber qué es lo que se propone, pero hay una suerte de reticencia. Yo recuerdo en aquellas épocas que les mencionaba, desde aquel momento tuve la suerte de ser asesor en la Reforma Nacional del 94, como asesor del bloque de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, que fue uno de los impulsores. Siempre existió esta preocupación y este interés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la política en grande, en política en mayúscula, con letras de molde, la política arquitectónica. Siempre lo que normalmente visualizamos en lo cotidiano es la política agonal, que es importante, es la política del procedimiento, y más en un sistema como el sistema nuestro, que es un sistema democrático, donde el procedimiento democrático es sustancial al mantenimiento de los valores de la democracia. Pero muchas veces la política agonal, la política de la lucha, la política de las tensiones, es lo que nos ocupa nuestra atención. Acá cuando hablamos de reformar una Constitución, estamos hablando de un pacto de convivencia, ni más ni menos, que es arquitectura. ¿Cómo queremos nosotros que sea nuestra comunidad? ¿Cómo queremos que sean las relaciones del poder, los distintos mecanismos, las atribuciones, las facultades, los controles sobre el poder y las relaciones de las personas entre sí? Este es un aspecto esencial. Y aquí esta forma creo que es la única forma. Cuando hablamos de un pacto de convivencia, ese pacto de convivencia debe ser el resultado del consenso. No hay constitución perfecta, hay constitución posible. Y quien determina cuáles los elementos de la posibilidad es la misma comunidad. Y en la comunidad vamos a tener que escucharnos, vamos a tener que escuchar las distintas posturas y vamos a tener que aceptar aquellas posturas que sean propuestas o sostenidas por la mayoría. O sea, la forma, que es el consenso, es un elemento esencial y que de alguna manera le da legitimidad a todo este procedimiento. El doctor nos está colaborando, magíster de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Cuyo. Le agradezco su... ¿Vos tenés ahí, podés poner? No, ese no es el mío. No. De todas formas, se ha planteado en otras oportunidades, el doctor Liber Martín hizo referencia a algunos aspectos de la posibilidad de ir avanzando sin reformar la Constitución en reformas políticas sustanciales. Y es verdad, se puede realizar, se puede hacer. Se pueden ir, hay muchas normas que rigen institutos de gran importancia para la provincia que son muy antiguas. El Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Irrigaciones, el Departamento General de Irrigaciones. Hay muchas normas que son muy antiguas que se podrían ir remozando. La Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral. Pero siempre vamos a tropezar con dos temas. Uno, límites constitucionales que a veces no nos permiten avanzar, sino ir haciendo parches. Y por otro lado, esto que hablamos de arquitectura. Y aunque parezca mentira, el participar en un proceso constituyente, cuando digo participar no me refiero a los representantes políticos, sino a la comunidad. Participar en un proceso constituyente nos ayuda y nos obliga a repensar
muchas de nuestras instituciones. Por eso es mucho más profundo un proceso de reforma constitucional que un proceso de reforma político por vía meramente legislativa. Creo que estaba arriba, decía foro, a ver, ese. No, sí, es ese, es que no leo. Ustedes tienen que entender que ya a esta altura, si no, ya cuando está lejos ya no sé. ¿Es el mismo? Bueno, gracias. Bueno, pasa alguna de las láminas. No, dale. Estas son algunas de las... inicialmente se habló, bueno, en varios procedimientos de frustraciones de reforma constitucional, se planteó la reforma de la Ley 4746 de partidos políticos, el régimen electoral provincial, se presentaron proyectos en esta honorable legislatura sobre el tema de candidatos independientes, modificación de las secciones o distritos electorales, separación de elecciones, internas abiertas, mecanismo de democracia semidirecta, pero siempre tropezábamos con estos límites que constitucionalmente están planteados. De alguna forma son titulares de lo que se entiende la crisis que hoy existe a nivel no solo nacional, provincial, nacional, mundial. Esto está muy desarrollado por politólogos en todo el mundo, de Rodal, Sartori, Bobbio. Bobbio habla siendo un enorme defensor de la democracia, habla de las promesas incumplidas o las falsas promesas de nuestro sistema, con un criterio de superación de esas falsas promesas o de esas promesas incumplidas. Se habla de una crisis política, despolitización de la comunidad, el individualismo egoísta. Algunos hablan del posmodernismo, las características del hombre del posmodernismo, la apatía y el alejamiento de la cosa pública, que muchas veces se ve controvertido cuando hay intereses en pugna. O sea, como que el ciudadano, la pérdida del concepto de cosa pública hace que el ciudadano reaccione y participe muchas veces con pasión exagerada y a veces con agresión o violencia cuando existe algún interés personal particular que se encuentra en pugna. Pero la mera participación por la cosa pública cada vez cuesta más y, bueno, quienes están en el ámbito de la política saben lo que cuesta acercarse y hacer participar a la comunidad en distintos proyectos de la cosa pública. Para mí, modesta opinión, es porque también faltan canales institucionales adecuados para canalizar la participación popular, otorgando mandatos efectivos. Por ejemplo, los mecanismos de democracia semidirecta. Tanto iniciativa, que es un sistema de proposición, se dice que es el sistema más democrático que existe. La norma nace de una postulación popular y en algunos sistemas hasta se aprueba cuando se adquiere una cantidad de avales importantes, hasta es la propia comunidad la que lo aprueba en la próxima elección legislativa. O sea, nace de petición popular y en algunos casos, en alguna casuística, en Estados Unidos hay muchos estados que tienen este sistema, si el aval popular es importante, es la propia comunidad la que lo puede llegar a aprobar o rechazar en sus próximas elecciones. Iniciativa, revocatoria, las consultas populares, gobierno escolar comunitario, los voluntariados, los mecanismos de participación también coadyuvan a que el ciudadano rompa su aislamiento y se comprometa más con la cosa pública. La globalización o internalización, el descuido de políticas sociales, la corporatización de los partidos políticos. Hay una crisis social, económica con consecuencias sociales, desempleo, insolidaridad, marginalidad, disolución de los lazos sociales y marcos de referencia. Y hay una crisis cultural, consumismo, individualismo competitivo, la introducción de valores de culturas foráneas o externas a la nuestra, la pérdida de valores culturales locales, la violencia. Vivimos en una sociedad violenta. Perdóneme, pero cuando volvió la democracia, al poco tiempo de volver la democracia, hubo un caso que
acá son todos jóvenes, los que tienen mi edad se van a acordar, que nos golpeó mucho a los argentinos, que vino una periodista, la Ornella Falaschi, una periodista italiana muy reconocida en Europa, y que dijo que dentro de cada argentino había un enanito fascista, que nos dolió, nos pegó muy fuerte, nos ofendió, nos sentimos como que era un agravio, pero al poco tiempo yo creo que muchos de los que éramos jóvenes en aquel entonces y que veíamos la democracia con tanto idealismo, nos dimos cuenta que tenía razón. Ni qué les cuento cuando empiezan a surgir, luego del nunca más, de los juicios de la verdad, las barbaridades, las atrocidades por las que habíamos traspasado en nuestro país. Y bueno, lamentablemente hoy, dentro de cada argentino, yo creo que hay una persona violenta. Somos una sociedad enferma. Discúlpenme, creo que la mejor manera de enfrentar algo y de empezar a sanarse es asumir la enfermedad. El alcohólico, el drogodependiente, la obesidad, lo que ustedes quieran, la bulimia, empieza desde un reconocimiento. Estamos enfermos de violencia que alcanza todos los ámbitos de nuestra vida. No puede ser que no se pueda ver un partido de fútbol sin participación de la hinchada visitante, que las canchas de fútbol tengan que tener alambrado de varios metros de altura, la agresividad que se ve en la conducción automovilística, la cantidad de muertos que tenemos. Somos uno de los países que tiene mayor cantidad de muertos, la cifra de muertos por accidente automovilístico. Y si nos ponemos a ver, sí, puede influir el alcoholismo, sin duda, la velocidad, pero todo esto implica un desconocimiento del otro, una falta de atención, una falta de cortesía, la agresividad que se ve hasta en el esparcimiento, en las fiestas, cumpleaños de 15, o un festejo de un recibido, de una persona que está haciendo su despedida de soltera. Somos una agresividad. Las partes más atroces, más terribles, son las que estamos viviendo últimamente, de los femicidios, infanticidios, etc. Pero yo creo que hasta que no logremos combatir ese elemento, difícilmente vamos a superar todos estos otros elementos. Bueno, todo esto provoca crisis. Provoca innumerables situaciones de malestar, que se ve reflejado también en el ámbito de la política. Lo pasamos esto. Vamos a avanzar un poquito. Creo que la reforma de la Constitución tiene que estar enmarcado fundamentalmente de estos valores, que son valores democráticos. Los valores de la democracia son valores esenciales en la convivencia. La democracia es el sistema más axiológico de todos los sistemas políticos. El pluralismo, la defensa de las minorías, la participación, el respeto de los derechos de la minoría, la integración social, la tolerancia. La tolerancia fue un gran valor que el mundo descubrió su magnitud después de sangres de río, o ríos de sangre, producidos en Europa por confrontamientos, justamente por no respetar al otro. La guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años en Europa, fueron guerras de intolerancia. La tolerancia se transformó cuando el barquito, yo siempre le digo a mis alumnos, el Mayflower, este barquito que llega a la costa este de Estados Unidos y funda una nueva sociedad que estaba formado ese barquito no por soldados, sino por gente común que estaba escapándose de la persecución religiosa en Inglaterra. Lo primero que firman apenas desembarcan fue el Acta de Tolerancia. ¿Y qué pasó? Que no quedó en la historia digamos de los Estados Unidos, quedó en la historia de la humanidad. Creo que el proceso de reforma de la Constitución tiene que estar enmarcado de estos valores. Si no, vamos a poner normas muy, tal vez técnicamente muy precisas, pero que no van a cumplir con su función de diseño de una comunidad mejor. En el tema, a mí concretamente, si bien me he ido por las ramas, se me solicitó que hablara del Poder Legislativo. Y es esencial a todo esto que estamos hablando. Yo siempre les digo
charlando con mis alumnos de hace más de 30 años que soy profesor universitario y todos los días aprendo algo de mis alumnos, no enseño, sino es más lo que aprendo tal vez que lo que enseño. Que yo siempre digo que el corazón del sistema nuestro, el sistema democrático, es el poder legislativo, porque no hay democracia si no hay gobierno de la mayoría. Si gobierna uno será monarquía, si gobierna un grupo será aristocracia, con sus formas, dictadura, oligarquía, sus formas impuras. Para que haya democracia, sí o sí tienen que estar los dos platillos, gobierno de la mayoría y representación y respeto de los derechos de la minoría. Y el órgano donde se ven reflejados estos dos principios esenciales del sistema democrático es en el poder legislativo. Acá los señores legisladores conviven todos los días, están representados los distintos sentires, pensamientos, ideologías que hay en una comunidad. Y permanentemente está bien, por ahí en las pasiones de determinado proyecto se podrá imponer un número, pero ellos están acostumbrados a convivir con la búsqueda de consenso. La legislatura, el poder legislativo es el corazón del sistema democrático. No fue casual que los gobiernos de facto lo primero que disolvían eran los órganos representativos y no lo volvían a cubrir. Se creaba una CAL, una Comisión de Asesoramiento Legislativo, pero no se volvía a cubrir. En el tema del poder legislativo, uno de los aspectos esenciales, vamos a tirar títulos, es necesario, vamos a pasar algunos, lo pasamos, son algunos de los sistemas electorales que existen en el país, existen sistemas territoriales y poblacionales. Ustedes saben que a nivel nacional el Congreso, Poder Legislativo de la Nación, es bicameral, tiene una Cámara de Senadores con representación territorial y una Cámara de Diputados con representación poblacional. En Mendoza existe un sistema bicameral, creo que hay consenso en mantenerlo. Esto en otras épocas se debatió mucho este tema, sobre todo en la primera ola de reformas constitucionales que hubo en nuestro país, que fue en la década del 90. Se debatió mucho y hubo provincias que tenían sistemas bicamerales y que se transformaron en unicamerales, como en el caso, y otras que fue al revés, de unicamerales a bicamerales. El caso de San Juan y San Luis cambiaron sus sistemas de una forma o de otra. En un caso unicameral a bicameral y en otro de bicameral a unicameral. Creo que en el caso de Mendoza, yo personalmente me inclino, y la gran mayoría por lo menos recuerdo en todas las discusiones que se planteó el tema, se mantuvo la idea de respetar un sistema bicameral, por la seguridad que otorga el debate más profundo de las leyes, alejándolo los proyectos de leyes de tal vez las coyunturas o las pasiones que en determinado momento se pueden llegar a producir. Ahora, la discusión está respecto al sistema para representar. Ustedes saben que en la provincia, y ahí me adelanto, existe el sistema de secciones electorales. Personalmente creo que no sirvió. Creo que no sirvió. Las 4 secciones, han habido varias propuestas, algunas propuestas interesantes de transformar las 4 secciones en 6 secciones. Vamos rápidamente a pasarlos en este mecanismo. Esto es un poco aspecto de la naturaleza del sufragio que tiene que ver con los roles también en la legislatura, porque el sufragio como instancia de gobierno es el que se refiere a los mecanismos de democracia semidirecta, donde necesariamente si se llegaran a implementar, porque todo esto que estamos hablando son propuestas, quien va a decidir luego de un análisis de la búsqueda de consensos a que hacemos referencia, van a ser los convencionales constituyentes. Y ahí les recuerdo, yo en eso soy optimista, necesito por naturaleza ser optimista. La reforma del 94 en la República Argentina fue una gran reforma, más allá de las innumerables fallas que tuvo muchísimas faltas. Pero fíjense qué curioso, siempre nos ha costado a los argentinos ponernos de acuerdo cuando nos referimos a qué modelo de sociedad queremos, qué tipo de país queremos, o en el caso de Mendoza, qué tipo de provincia queremos. Siempre ha estado asignado el tema de
nuestra Constitución a enfrentamientos fratricidas muy grandes. Nosotros tuvimos desde 1810, desde que nacimos, hasta 1880, 70 años de guerra civil, con distintos interregnos, con momentos de mayor pasión, con algunos momentos de calma, pero prácticamente fueron 70 años de guerra civil. Y donde uno de los aspectos esenciales que nos enfrentó fue justamente esta diferencia entre unitarios y federales, que era ni más ni menos que estilos de país diferentes, modelos de país diferentes. La reforma de 1860 también estuvo enmarcada en lucha fratricida, la de 1866, la de 1898, y ya en el siglo XX, la reforma del 49, dividió a los argentinos, terminó dividiendo a los argentinos. La reforma del 57 se hizo también, se interrumpió el procedimiento de reforma por los conflictos que existían en la Convención Constituyente, con un país presente y otra parte del país que estaba ausente porque el peronismo estaba proscripto. O sea, siempre que hablamos de nuestra Constitución Nacional, sobre todo, en la provincia no fue tanto, se vio esta tensión que provocó conflictos políticos de enorme magnitud. Menos la reforma del 94. En la reforma del 94 estaba representado todo el arco político, desde la extrema izquierda, Zamora, por ejemplo, a la extrema derecha, con Alzogaray. Y de ahí estaban representados todos los partidos políticos, porque el convenio Pacto de Olivos no fue muy recibido, y si bien se pusieron de acuerdo los dos partidos mayoritarios, en los votos obtenidos hubo representantes de distintos, incluso hubo partidos políticos que desaparecieron después de la reforma, pero se encontraba representada, y las discusiones duró 3 meses, fueron a veces virulentas. Me acuerdo una donde Jarolaski le tiró el bastón por la cabeza a Cafiero, porque Cafiero dijo en un discurso que el radicalismo había querido bajar el avión de Perón cuando venía a la Argentina. A ese nivel pero se aprobó por unanimidad. Fue el primer caso en la historia argentina donde una reforma constitucional se aprueba por unanimidad. Bueno, ojalá que podamos hacer lo mismo, que podamos ponernos de acuerdo. Creo que este es el mecanismo, señora Presidente, creo que esta es la forma de ir acercando propuestas que luego se plantearán. Bueno, en el caso específico, creo que las secciones electorales nunca funcionaron en Mendoza. Como ya tengo mucho tiempo, voy a obviar estas láminas. O bueno, pasate, mira, quiero para que vean sobre todo unas diferencias. Las láminas que tienen muchos colores donde están como la representación actual. Lo que personalmente considero es que hay una subrepresentación muy marcada en la provincia de Mendoza, muy marcada, y una sobrerepresentación evidente de algunos departamentos. Ustedes saben que en La Nación se utiliza, hasta el día de la fecha, ese es uno de los gráficos, si ustedes pueden ver cómo la representación por sección electoral cambia sustancialmente. Hay secciones electorales donde hay un diputado cada 36.000 y hay un diputado cada 24.000 en otra sección, habitantes, lo cual implica que hay algo que no está funcionando bien. El caso de los senadores es lo mismo, cada 48.000 en la primera sección, cada 37.400 en la segunda, 48.000 en la tercera y cada 30.000 en la cuarta sección. Esto ha hecho que se propusieran distintas alternativas. Dale una más. Una de las alternativas es crear 6 secciones, dividiendo la cantidad del cinturón agroindustrial en el noreste urbano. ¿Por qué creo que no sirve? Porque las secciones son una suerte de regionalización, como a la manera que contempla la Constitución Nacional. Pero no responden, en la práctica, en estos 100 años, no han respondido a principios reales de nuestra idiosincrasia, ni a la tradición, ni a aspectos culturales, ni a aspectos económicos, salvo ahora,
de reciente data, que yo espero que realmente sea un cambio con el caso del municipio, donde varios departamentos están buscando políticas públicas permanentes, la creación de políticas públicas permanentes para el desarrollo de sus distintos departamentos. En estos 100 años, ninguna de estas secciones electorales se ha visto reflejado en proyectos de desarrollo, ni cultural, ni social, ni económico. Tampoco ha ayudado a que esta sobrerepresentación o subrepresentación sea paliada. En la práctica, los departamentos más chicos han visto mermada sustancialmente su participación en este honorable cuerpo. Como les decía, a nivel nacional se utiliza un mecanismo, se usa el censo, la ley utiliza el censo de 1980. La Cámara de Diputados tiene 257 diputados, hay un diputado cada 161.000 habitantes, o fracción que no baja de la mitad son 80.500. Y se establece un mínimo de diputados de 5 diputados por provincia. Yo creo que en Mendoza tendríamos que migrar a un sistema parecido. Si la representación es poblacional y queremos avanzar hacia la autonomía departamental, entonces creo que hay que avanzar en ese sentido. Fíjense que si nosotros tomamos en cuenta la cantidad de legisladores, de diputados que hay hoy en la provincia de Mendoza, que son 38 senadores y 48 diputados, nos da un legislador cada 36.283, 36.200. Si uno hiciera en la Cámara de Diputados una base de distribución poblacional, estableciendo un mínimo, que en eso me gusta el sistema nacional, un mínimo de un diputado por departamento, primero le aseguramos a cada departamento que tendría un diputado. Y la base, como surge ahí, por la misma cantidad de pobladores para Capital y para Alvear, la misma cantidad, la misma para San Rafael, la misma representación poblacional de los diputados, nos da 48, asegurando un mínimo de 1 por departamento. Llegamos al mismo número, no aumentamos de ninguna manera ni disminuimos la representación actual. Y la hacemos igual para todo el país. Que los departamentos puedan crear sus convenios de regionalización, me parece fantástico, pero no surge, ya está visto que no es consecuencia del régimen electoral la regionalización, porque en estos 100 años no ha pasado eso. Con el caso de los senadores, me parece que la representación igualitaria de 2 senadores por departamento nos daría 36, en vez de los 38 que tenemos hoy, nos daría 36. Estas son propuestas. Ojo, las propuestas, como decimos, estos se analizan, se pueden aceptar o se pueden rechazar. Yo propongo 2 senadores por departamento elegidos uninominalmente, con lo cual puede llegar a ocurrir que los 2 senadores sean del mismo partido o uno de cada partido distinto. Con elección, obviamente, elección directa y simultánea, renovación cada 2 años, con lo cual cada 2 años 9 departamentos renovarían. Es un poco replicar el sistema nacional. Es muy parecido al sistema nacional, pero me parece más razonable. ¿Por qué? Porque lo que se buscó cuando se creó en los Estados Unidos, los convencionales norteamericanos, lo que buscaron fue equilibrar la fuerza de los estados, provincias, más grandes, más ricas y más pobladas con aquellos otros más pobres, más vulnerables, por lo tanto, y con menor población. Creo que este mecanismo sería igualitario, no tenemos que estar haciendo inventos ni crear la misma base poblacional, asegurando un mínimo para diputados, y en el caso de los senadores, los 2 senadores por departamento elegidos en forma uninominal. Hay muchos otros temas para tratar en el tema de la legislatura, las inmunidades
legislativas. No me gusta hablar de parlamentario, es un término que se ha generalizado en la República Argentina, pero es un término incorrecto. Nuestro sistema es presidencialista, no es parlamentario, hay enormes diferencias. Las inmunidades legislativas, el periodo de sesiones, en eso había absoluto consenso, el 1 de marzo al 30 de noviembre, el procedimiento de sanción de las leyes con la posibilidad de participación en comisión, aprobando en el plenario y participación en comisión para agilizar el procedimiento respectivo. Pero me parece que hoy la gran discusión en el tema legislativo, de la reforma del Poder Legislativo, apunta al sistema representativo del mismo. Bueno, esto, señor presidente. Mendoza, en materia de aprovechamiento de recursos hídricos, pasan por la tarea legislativa y no por la tarea constituyente. Me quedo con esa idea que me parece muy interesante. Hay un par de preguntas para él que creo que, bueno, van a quedar sin respuesta. Yo lo tengo que decir porque hay un tema que él lo planteó un poco. El otro día se planteó fuertemente en la jornada sobre reforma de universidad y fue un planteo que hizo la Facultad de Ciencias Económicas respecto de la necesidad de revisar el principio del derecho de inherencia y de abrir directamente la cuestión al mercado de agua sin discriminación, es decir, no quirúrgicamente, sino eliminando el derecho de inherencia. Creo que ha quedado manifiesto de parte de él los problemas que eso significa para él, ¿no? No sé si hay alguien aquí que quiera decir algo, hay especialistas, que hay gente que ha estudiado el tema de agua, no sé si querés emitir una opinión. Respecto a la parte histórica, el cambio de paradigma histórico del derecho de agua, yo creo que es importante destacar un poco algo que planteó Oliver Martín respecto a la desmitificación del sistema. Porque hay que tener en cuenta que en la Constitución de 1895, que justamente habla de interesados, como va a hablar después la Constitución de 1916 cuando se reivindique, plantea un sistema de democracia semidirecta que es más directa que semi, porque eran muy pocos propietarios. Mendoza era una aldea saliendo de la colonia en 1884 y recién en 1885 con la llegada del ferrocarril Mendoza va a entrar, digamos, a un proceso de masificación poblacional que va a dar lugar después a la masificación de la partidocracia. Es el cambio de paradigma participativo, siglo XIX, siglo XX, en cuanto a participación política. Por lo tanto, quizá esto es una opinión aventurada mía. Quizá en 1916, cuando se reforma la Constitución, uno ve por ahí en los debates de convención que el tema de agua no lo quieren tratar. Dice la sesión que viene, porque es muy importante, ya lo vamos a tratar. El bloque socialista y los dos partidos, el Partido Popular y la Unión Democrática, los tres participantes. Lo vienen a tratar recién en febrero del año 16, a muy pocos días de que termine la convención, de hacer el trabajo. La cuestión es la siguiente: se reivindican los principios de agua de la Constitución de 1895 después del avasallamiento que tuvo en las reformas de 1900 y de 1910. De todas maneras, esa vuelta a los principios de 1895 tienen algunos bemoles. Por ejemplo, agrega 4 consejeros elegidos igual que el superintendente por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero ya no habla de los 4 vocales, agrega 4 vocales, pero ya no habla de los 4 consejeros regantes elegidos directamente por los regantes. Entonces ya estamos con otra lógica de participación política. Una partidocracia que va a dar lugar a lo largo del siglo XX a una tecnoburocracia. Hace poco hice una entrevista en una asociación de inspección de cauce, me pidieron reserva de opinión por una cuestión laboral, así que voy a hacer reserva del derecho profesional. Y me plantean lo siguiente: el problema hoy en día no es la participación, justamente la falta de participación, pero espontánea de la gente. Le piden por favor que vayan a votar y a la gente no le interesa. Y por ahí un análisis apresurado nos podría llevar a pensar que es desidia posmoderna, que la gente está más interesada en el partido del domingo que en ir a votar por el aforo del agua.
Y en realidad yo creo que el sistema quizá en 1916 ya nació medio viejo, porque es un sistema que se reivindica por, digamos, por utilizar el proyecto barraquero y no ahondar mucho en una democracia de masas ya en ese momento ya naciente. Tiene un arrastre ya centenario y quizá es una lógica participativa más directa que semi, que nada tiene que ver con la tecnoburocracia de los organismos de administración de las aguas. Esto es una opinión para... Sí, lo vamos a aprovechar, como decía Guillermo Hernández, para hacerle algunas preguntas sobre derecho de agua. Hemos hablado mucho con Guillermo, quisiera darle la oportunidad de que hablara de ciertas cosas y sobre todo, a ver, de esto que planteé recién, que es la cuestión de eliminar o no el derecho de inherencia del texto constitucional, que es una propuesta que han hecho algunos sectores académicos recientemente. ¿Cuál es tu opinión? Eso por un lado. Y por otro lado, la posibilidad que hay de ampliar la representación justamente en el sentido del texto constitucional, no solo a los usuarios, sino por ahí a los interesados. Esta es una inquietud que me ha dejado planteada la gobernadora para que la informe. Hola. Sí, bueno, este es un tema que se viene debatiendo desde hace muchísimo tiempo. Yo he participado también en cuanto foro, jornadas sobre el tema de reforma constitucional. Me acuerdo una que organizó la Fiscalía de Estado hace unos 5 o 6 años o más. Sí, pero hubo un montón de propuestas de participación. Sí, qué sé yo. Bueno, varias. Yo me acuerdo, la última fue, se organizó un seminario, un foro en la Universidad del Congreso, donde se trabajó particularmente sobre el tema de recursos naturales en la reforma de la Constitución. Mi opinión personal, yo creo que en la reforma constitucional que se debe realizar, yo también soy partidario de la reforma, de una reforma integral, no una reforma parcial, necesariamente debe integrar el concepto de agua, territorio y ambiente, necesariamente. Es decir, establecer la provincia como un modelo sustentable precisamente de provincia, y que se basa en estos 3 elementos que hacen la esencia de nuestro ambiente: agua, ambiente y territorio. Eso por un lado. Habrá que estudiarlo, a ver cómo se integra. He visto la Constitución de Río Negro, que creo que es la que más avanzada que tiene este tema. Es muy interesante, tiene una geografía territorial muy parecida a la nuestra. Creo que eso es no un modelo, pero algo para ver. Después, en el sistema de inherencia. El tema del sistema de inherencia, en lo personal, no creo que haya que sacarlo de la Constitución. Sí hay que flexibilizarlo. Hay que flexibilizarlo. Yo soy partidario de los mercados de agua, eso lo expuse en una jornada de hace 2 meses en la Universidad de Mendoza. Soy partidario del mercado de agua, no afecta el principio de la herencia como yo lo estaba planteando, pero en la Constitución debe estar porque es una garantía que tiene el concesionario o el permisionario de que su derecho no vaya a ser vulnerado. Eso es una opinión. Pero sí hay que flexibilizarlo. Y con respecto a la participación de los usuarios, la Constitución habla de interesados. Yo creo que hay que hablar de los usuarios. Pero no podemos dejar de hacer participar a alguien que no es, desde el punto de vista del derecho administrativo, un concesionario, un permisionario, sino aquellos que tienen derecho también al uso del agua. Consumidor de agua potable, es un usuario, no tiene ni voz ni voto en esto. Los que tienen el acceso a un río público y no pueden acceder. Yo soy pescador con boca y sufro permanentemente esto, los alambrados por todos lados, alambrados hasta de dudosa legalidad, pero son fuerzas de hecho en las cuales el Estado a mí no me ampara y no puedo acceder a un bien del dominio público por las razones que estamos exponiendo. Entonces, hay que ampliar, por supuesto, la base de sustentación de la participación de los usuarios interesados, como quieran llamarlo, pero es fundamental. Y estoy de acuerdo con él de que la participación de los usuarios cada vez menor.
Yo soy usuario de agua superficial, vivo en Chacracoria, pero no puedo votar, porque mi superficie es menor a 1 hectárea, a lo mejor. No puedo votar. No puedo, lo único que puedo hacer es ir y escuchar lo que hablan entre el gallo de medianoche, el inspector de cauce con su séquito de amigos. Y no hay manera. Y lo que decía Liber, el tema de la reglamentación, el poder de reglamentación del Departamento General de Irrigación necesariamente debe ser reformulado. No puede ser que de un día para otro el Departamento General de Irrigación cambie una categoría de derecho, por ejemplo, si llamó el caso personal. Yo era usuario de riego y pagaba X pesos y por una reglamentación en la cual no tuve participación me cambiaron a recreativo y me lo quintuplicaron. Sin ningún tipo de participación de nadie. Esa tecnoburocracia, que es lo que hay hoy, esa tecnoburocracia que es lejos del interesado regante. Es la que está gobernando. Esa tecnoburocracia es la que está gobernando. Y una otra cosa que dijo Liber también, cuando los he impugnado y se los he atacado públicamente, es la absoluta falta de transparencia en la gestión. Hoy no hay una sola resolución publicada en la web de irrigación. Y hasta hace 6 meses, 1 año, estaban publicadas las principales. Hoy no están. Entonces, hoy no sé qué es lo que está vigente. No puedo seguir un expediente. No puedo saber las resoluciones porque no las publican. O sea, la falta de transparencia, eso tiene que estar claramente en un proceso. O sea, hay que ver cómo vamos a modificar la participación de irrigación en la Constitución provincial. Debe estar. Es un modelo exitoso, hace un modelo exitoso, pero hoy se ha convertido en el Frankenstein que hemos creado. Y ahora hay que volverlo a traer al corral. Es mi opinión. Gracias. ¿Quería algo más?